de Maverick en Iberia. Os doy la bienvenida y os agradezco haber aceptado nuestra invitación y estar aquí en el App Center Workshop que hemos organizado. Pues no os quiero dar un disgusto, pero ya os aviso que me voy a ir de la sesión porque lo técnico no es lo mío precisamente, pero sí que os dejaré en muy buenas manos y estarán con vosotros dos personas que sí saben. Y por cercanía tenemos Pablo Gómez, que es mi compañero Business Developer de Smart Signage dentro del team Maverick Iberia. Buenos días, Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Vittorio? Buenos días a todos. Y luego Bien. nos acompaña, que pues también lo tengo muy cerca, en realidad mucho más cerca de Pablo, porque lo tengo en Barcelona aquí conmigo, Adrià Sánchez, que es BDM de Absen exclusivamente en Maverick Europe. Da asesoramiento y ayuda a todos los países sobre los temas relacionados con Absen. Muy buenos días, Adrià, ¿qué tal? Buenos días. Me pillas en Barcelona, pero puede ser que viaje. O sea, que la semana que viene, por Y- ejemplo, viajo. Ya, claro, como comentaba, pues eres un poco responsable a nivel europeo, así que esta es una parte que te toca. Por mi lado, antes de irme, pues comentar que, como habéis visto, el vídeo está siendo grabado y que luego compartiremos tanto los recursos del documento que se compartirá como el enlace para acceder a la grabación, por si queréis volver a ver algún punto o queréis compartir el vídeo con quien consideráis pueda estar interesados. Por otro lado, en la parte inferior de la pantalla hay un icono que pone Q&A que podéis utilizar para poner preguntas a lo largo de la sesión y se irán contestando pues a medida que lleguen o pues en el caso de no tener o poder interrumpir en ese momento en concreto al final de la sesión. De forma alternativa, pero no aconsejada, también podéis utilizar el tab chat, pero el Q&A es un poco más visible para nosotros que estamos aquí en el otro lado. Pues muchísimas gracias a todos y Pablo, Adrià, que vaya muy bien. Fantástico, mil gracias, Gracias. Vittorio. Chao, hasta pronto. Bueno, nada, agradeceros a todos los que os habéis unido, ¿vale? Como comentaba Vittorio, vamos a tener hoy una sesión un poco distinta, ¿vale? Es un workshop un poquito más técnico, ¿vale? Que nos irá contando Adrià, focalizado en el fabricante Absen, ¿vale? Y también enfocado principalmente a toda la gama de productos de este fabricante que estamos trabajando más activamente, ¿vale? Dentro de TD Synnex, nosotros podemos trabajar la gran mayoría del portfolio de Absen, ¿vale? Sí que es verdad que os vamos a presentar un poco los productos donde estamos trabajando más, ¿vale? Pero cualquier otro proyecto sin ningún tipo de problema lo podemos trabajar también con vosotros. Así que nada, pues sin más, le dejo la palabra a Adri y vamos comentando. Vale. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Sí que es cierto que vamos a enfocar esta presentación un poco a la parte técnica, pero viendo vuestro perfil, de toda la gente que está aquí apuntada al webinar, vamos a hacer un poco híbrido entre venta y técnico, para que no sea puramente técnico y porque para procesos puramente técnicos tenemos también los AC Trainings para certificar empresas, ¿vale? Donde se hará pues una formación mucho más extensa también en configuración, en instalación y demás, ¿vale? Así que vamos a ver un poco las dos partes para tenerlos a todos contentos y si tenéis alguna duda, pues lo que decía Vittorio, en el Q&A poned directamente vuestra duda y quien no esté hablando en estos momentos la resuelve, ¿vale? Esta presentación es un poco genérica, ¿vale? Y es la que hacemos para cada uno de los países, ¿vale? En esta presentación vamos a ver pues, lo que ya os dijo Vittorio en la presentación del webinar, ¿vale? Vamos a ver cuál es el portfolio de Absen, ¿vale? Cuáles son los focos de producto desde TD Synnex y cuáles son sus aspectos técnicos, ¿vale? Para poder diferenciar la marca Absen de otras marcas, ¿vale? Y luego, cómo se gestiona un RMA incidencias y cuál es nuestro valor desde TD Synnex, ¿vale? Intentaremos que dure 1 hora y media. Es más que probable, como yo soy una metralleta hablando, que sea mucho más rápido, ¿vale? Si luego las dudas alargan un poco la presentación, pues oye, sin problemas y si no, lo que podemos hacer es, ya que tenéis nuestro correo, podéis hacernos esas dudas directamente a nosotros, ¿vale? Cosas que sean Eso muy es. específicas y que no salgan en la propia presentación, ¿vale?
Aquí podéis ver todo el portfolio de apps, ¿vale? Aquí hay prácticamente de todo. Hay desde pantallas transparentes, que estaréis hartos de ver en diferentes fabricantes, veréis también cortinas de exterior, veréis pantallas de exterior y están clasificados por estos tipos de verticales, ¿vale? ¿Por qué en TD Synnex hay unos productos y otros no? Pues básicamente por el volumen de sí que es cierto que tener un stock muy, muy grande de producto de outdoor es posible que se quede ahí mucho tiempo parado. ¿Por qué? Porque los proyectos de outdoor son a muy largo plazo. Entonces, todo lo que no sea stock en TD Synnex, tenemos acceso a ello, pero no Se tiene... trabaja más enfocado a proyectos, ¿no? Correcto, Al final correcto. aquí en estas categorizaciones, pues como comenta Adri, tenemos la parte de Digital Out of Home, ¿vale? Que sería pues sobre todo parte de exterior, publicidad exterior y demás, ¿vale? Si os surge un proyecto, oye, necesito una pantalla para, me invento, un centro comercial o lo que fuera, sin problema podemos trabajar, podemos preparar la propuesta, se puede traer y os lo podremos servir con vuestras condiciones de trabajo que tengáis en TD Synnex, ¿no? Sí que es verdad que al final es algo que no vamos a tener stock, la agilidad va a ser pues, los plazos de producción más el embarque y demás, pero se pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Igual con las otras categorías de producto, ¿no? Donde sí que vamos a tener un trabajo mucho más activo, donde tenemos actualmente bastante disponibilidad y stock, es en las categorías que llamamos Commercial Display y la parte de Conference, ¿vale? Que es donde estamos focalizando principalmente. Correcto. Gracias, Pablo. Respecto al producto que no tengamos en stock y que haya que solicitar por proyecto y demás, yo igualmente recibo a nivel semanal todo el stock que tiene producido Apsen en China. Con lo cual, lo que podemos llegar a hacer en un momento dado, si un cliente necesita un producto de exterior, podemos hacer consultoría de producto para ver cuál es el que mejor encaja para ese proyecto, teniendo en cuenta lo que ya hay fabricado. Por lo cual, si un cliente quiere un 4.8, si hay fabricado un 3.9, quizá lo que podríamos hacer es hablar conjuntamente con el cliente y decirle, oye, tenemos la posibilidad del 3.9 que por plazos llegaría mucho antes y que además tenemos más resolución. ¿Qué te parecería? Entonces, valoramos todas las posibilidades. Como decía Pablo, nos vamos a centrar en Commercial Display, ¿vale? ¿Qué stock hay ahora mismo en TD Synnex? El A27, ¿vale? Que sería este de aquí que tenéis A27. Por lo que veo no podéis ver mi ratón. Ahora sí. El A27 Plus, ¿vale? Tenemos también el KL Series, perdona, el K Plus Series y el Apsen Icon, ¿vale? ¿Cómo se clasifican este tipo de productos, ¿vale? En cuanto al foco de TD Synnex. Si esta tabla lo que relaciona es el pixel pitch, ¿vale? Pixel pitch, para los que no sean muy entendidos en LED, es la distancia que hay entre un LED y un LED, ¿vale? Cuanto menos distancia haya entre dos LEDs, más resolución tendrá el panel, ¿vale? Y lo convencional o lo premium de ese producto, ¿vale? En este caso tenemos que a la izquierda del todo tenemos el A27 o también llamado Acclaim, ¿vale? Y este producto es el que puede conseguir un pixel pitch más bajo, con lo cual más resolución en el mismo segmento, en el mismo trozo de panel, y es un producto más premium. ¿Por qué es más premium? Porque utiliza unos componentes más adecuados para generar más contraste, más brillo y demás. ¿Vale? A medida que vamos bajando por esta gráfica, tenemos el Icon, ¿vale? El Icon Series sería un producto all-in-one, ¿vale? Que sería diferente de la Claim, de la 27 que estábamos hablando, porque las pantallas se montan modularmente y en el Icon generan una sola solución, ¿vale? Cuando Eso con es la el... parte de Icon, al final, como comentaba Adri, es un all-in-one, es decir, es una pantalla que ya viene con unas dimensiones específicas, un formato 16 novenos, ¿vale? Y una resolución Full HD. Y al final en esta gama te viene ya todo lo necesario para hacerla funcionar. Soportes, la controladora bien integrada, un mando a distancia, al final es una solución muy completa. El resto de gamas, la A27 que tenemos en Premium, KL2 y K+, sí que es más concepto cabinet, ¿vale? Concepto puzzle, por así decirlo, donde ya ahí puedes hacer el tamaño de pantalla que quieras, el formato que quieras. Eso es.
Lo veremos más adelante, cada uno de las series, ¿vale? Si nos centramos, por ejemplo, en el A27, que es este producto que estaba arriba a la izquierda, es el más premium y el que tiene un pixel pitch más bajo, pues ahora mismo en stock en TD SYNNEX hay 1.2, 1.8 y 1.9, ¿vale? Estos son los hot sales de Absent y es el producto que lleva entre 3 o 4 años y que no ha variado absolutamente. ¿Por qué? Porque es el mejor de su gama, ¿vale? Y se usa sobre todo a nivel corporativo, se usa a nivel de control rooms. Es un producto muy versátil, es un producto con el que puedes generar esa proporción 16:9, que es la que tiene el propio cabinet, pero que si proporcionalmente aumentamos el ancho y el alto a mismo nivel, obtenemos otra pantalla de 16:9 mucho más grande, ¿vale? Con lo cual podríamos tener pues, los formatos clásicos de Full HD, dependiendo de los tamaños y dependiendo del pitch, o ya pasará a 4K. Pero el A27 no solo nos permite hacer una pantalla de 16:9. Si yo en vez de hacer un 5x5, un 6x6, un 7x7 en cabinet, hago un 16 por 8, pues tendré doble pantalla, ¿vale? Con lo cual, lo que tendré detrás es una controladora que me gestione un splicing de 2 pantallas, por ejemplo, para poner 2 contenidos diferentes, que es como se usaría en un control room, ¿vale? Eso es, os explico esto para que tengáis un poco la diferencia entre lo que es una pantalla hecha por cabinets, que puedes hacer la medida que tú quieras, o una pantalla hecha para ser usada como un all-in-one, que ya vendría con ese 5x5 de cabinets para tener esa solución completa con mando a distancia y demás, ¿vale? Estas son las características de este producto. Como os decía, actualmente está el 1.2, 1.5, 1.9 en stock, no así el 2.5. ¿Por qué? Porque creemos que el 2.5, sobre todo en mercado español, todavía se sigue usando el 500-500, el 500-1000, que es un formato más clásico o lo que la gente está acostumbrada. Pero sí que es cierto que el sector está cambiando y están demandando ya pantallas 16:9, precisamente por la creación de contenidos que tiene detrás. Con lo cual, no es lo mismo que tú tengas un 5x3 en cuanto a medidas de cabinet, a que tengas una proporción que sea, Exactamente un 16:9, claro, claro, que de cara a meter un contenido pues más estándar hoy en día a la hora de crear contenidos, la gran mayoría de contenidos, si no todos, se generan ya en 16:9. correcto. Aspectos técnicos, ¿vale? Aquí ya entramos un poco en cómo se montaría esta pantalla, ¿vale? ¿Por qué Absen ha pasado a ser un referente en cuanto a pantallas LED, ¿vale? Porque son los primeros que empiezan a pensar en todo lo que conlleva tener una pantalla LED, ¿vale? Normalmente las empresas que han ido viniendo de la V están acostumbradas a monitor, ¿vale? Entonces, lo que ha sucedido es que como cada fabricante de LED ha empezado a hacer unos cabines de una medida y de otra, se ha tenido que inventar cada uno un 360 detrás de todo eso, en cuanto a players, en cuanto a estructura, sobre todo estructura, ¿no? que es quizá un poco lo más complejo que puede llegar a tener un integrador, para tener alguien industrial que no ha tocado nunca este tipo de producto y que tienen que ser unas medidas clavadas por CAD y que es posible que no usen, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tiene Absen respecto al resto? Pues que el cabinet directamente se puede atornillar a pared, ¿vale? Sobre todo, los cabinets clásicos tenían una parte detrás, que es la mochila. La mochila se le suele llamar así, que es donde se alojan todo lo que son la controladora interna que tiene cada uno de los cabinets, como en la fuente de alimentación y demás. Esa mochila solía ser más profunda que las propias patas del LED. Entonces, te obligaba sí o sí a que tuvieras que hacer una estructura para montar esa pantalla. Y Con lo cual, salvar esas mochilas, por así decirlo. claro, con lo cual los acabados no eran los mejores, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Absen? Absen diseña un producto, ya os digo que lo diseñó hace unos cuantos años, y ofrece dos posibilidades. Una, no sé si lo podéis llegar a ver bien aquí, pero tiene una tornillería que podrías hacerlo desde delante. Cuando tú recibes la pantalla con los módulos fuera. Entonces, como la instalación es frontal, si tú previamente has dicho a los industriales que necesitas una pared totalmente lisa con un DM de 1.9, por ejemplo, de 1 milímetros de grosor, podrías atornillar directamente el cabinet.
a esa pared. Si no, si te dijeran los industriales, oye, no es posible hacer esto, o porque la pared es de ladrillo, porque hay cierta curva en esa pared, entonces tenemos la posibilidad de usar los soportes que también suministra Apsen, ¿vale? Con lo cual, no siempre es necesario que uséis los soportes. Si los compráis, genial, porque será mucho más fácil cuadrar esa pantalla, pero si no, también lo podéis hacer si tenéis una preparación previa en esa pared, ¿vale? Al final, esto que marcaba, os lo marco en azul, lo que comentaba Adri, estos agujeros de aquí son agujeros pasantes, ¿vale? Que es donde os permitiría pues, atornillar directamente a una pared sin necesidad de utilizar los soportes propios. En el caso de no ir directamente a pared, usar los soportes, es en esos mismos orificios, si no me equivoco, Adri, pero hacia la parte de atrás, donde se anclarían estos hangers, ¿vale? Estos pequeños tornillitos que son los que luego van descolgados en estas piezas aquí y ya perfectamente alineados. Correcto. Os voy a enseñar ahora un vídeo de cómo se instala una 27, ¿vale? Este vídeo es del propio Apsen. No oiréis el audio, no es estrictamente necesario, pero para que veáis más o menos cómo se usan los soportes de Apsen con el A27. Lo más importante es que quede todo a nivel, ¿vale? Así que os recomiendo encarecidamente que si vais a aventuraros a instalar LED, que tengáis un nivel láser, ¿vale? Porque así todo lo que se acumule de fallo a medida que vas montando, que lo ideal es montar de abajo a arriba y del centro hacia los lados, a medida que vas alejándote, sobre todo si es una pantalla muy, muy grande, de tipo 16 metros o así, el error se va acumulando y cada vez es peor. Entonces, lo que acabamos consiguiendo es que haya dientes de sierra, ¿vale? Lo que hace el soporte te evita que esto suceda, porque no deja moverse del sitio. Las pantallas van, esto está Se cortado anclan láser. entre sí los soportes, eso es. Correcto. Y correcto. con eso ya te hace la medida exacta entre cabinet y cabinet, tanto ancho como alto. Eso es. Este es el pequeño tornillito que os decía Pablo, ¿vale? Que solo es necesario, viene en la caja igualmente, luego lo veréis, pero solo es estrictamente necesario si vais a atornillarlo directamente con el soporte. Y luego, lo que decía Pablo también, se atornilla uno con otro, con lo cual esto no permite que después haya error. Una vez todo esto esté montado, con los mismos módulos que vienen separados para que precisamente podáis instalar desde la parte frontal, los vais colocando de centro hacia los lados, de abajo hacia arriba y directamente ya tendréis la pantalla montada, ¿vale? Esto se hace así, primero para que podáis poner los tornillos y después para que podáis cablear una columna. Estas pantallas se cablean verticalmente y luego en la parte final, cuando acabas la columna, con un cable más largo atacas a la siguiente. ¿Vale? No es necesario que continuemos el vídeo porque es básicamente lo mismo. Luego, después de esto, lo que faltaría es configurarla por la controladora, ¿vale? Que eso profundizaremos más en una Easy Training. Luego cableado de alimentación, eso es, datos y alimentación y listo. A nivel soportes, por ejemplo, en la gama 27, vuelve un segundo en la anterior. Voy. Simplemente la preview, eso es. Aquí veis, este soporte es un soporte doble, ¿vale? Es decir, en ese soporte se anclarían dos cabinets, uno más arriba y otro más abajo. ¿Vale? Y luego también existe otra referencia que dependiendo de si la pantalla tiene 3 alturas, pues simplemente se pondría un soporte simple, ¿vale? En la parte de arriba y con eso ya puedo ir a alturas impares. Y combinando estos podríamos llegar al tamaño que fuera necesario. Vale. Continuemos. Vale, hemos visto la manera de hacer pantallas modularmente, ¿vale? El Icon es un producto que también se hace modularmente, pero está pensado para acabar una pantalla completa, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Tenemos tres medidas diferentes, 110, 138 y 165 pulgadas, ¿vale? Con la idea de que sean Full HD. ¿Cómo se consigue que tres medidas diferentes sean Full HD cambiando el pitch? ¿Vale? La pantalla de 110 tendría 1.2, la pantalla de 138 tendría 1.5 y la pantalla de 165 tendría 1.9, ¿vale? Que es básicamente la misma filosofía que tenía la 27, solo que en un producto acabado. ¿Qué tenemos de posibilidades y qué mejoras hay
de un icon respecto a montar una pantalla A27? Pues que al ser un producto acabado, pues tenemos la posibilidad de tener un mando a distancia, tenemos todos los acabados de frame para que visualmente, si esto se monta en un ambiente corporativo, pues la pantalla tenga el Más mismo estético. mismo efecto visual que un monitor. Es muy fino, como podéis ver aquí. Menos Pues de 3 centímetros tiene de profundidad. permite hacer screen mirroring, con lo cual desde un teléfono, desde un portátil podríais enviar contenido directamente. Tiene su propio sistema operativo, en este caso es Android 8, pero también podría ser Windows 10, ¿vale? A nivel opcional. Y luego tiene dos sistemas de montaje. Uno es con soporte de pared y el otro sería con soporte a suelo. Sí que hay una cosa y es que el 165 no tiene soporte a ruedas porque tiene unas dimensiones tan grandes que no sería posible moverlo. Estas son un poco las características técnicas que tiene los icon y sí que es cierto que hay una pequeña variación y es que ya es posible mediante un archivo de configuración tenerlo a 600 nits. En un entorno indoor no es estrictamente necesario tener 600 nits a menos que el espacio sea muy luminoso, porque si no al final provocaremos es un cansancio en la vista. Pero que sepáis que tenéis la posibilidad y eso a nivel de concurso también puede ponerse como Eso es, os tip puede para ayudar poder también. ganar. Aquí tenemos un vídeo de cómo se instala un icon. Veréis que es muy sencillo y que el soporte de pared vendría a ser el marco que veis aquí detrás, que no sé si, es que creo que no veis mi ratón, pero bueno. Sí, sí, se ve, sí, se ve. Sí, sí, perfecto. Vale, pues esta parte de aquí que pasa por detrás de la gente. Eso es, ese rectángulo sería el soporte de pared. Y en este Correcto. caso lo está montando en un soporte de suelo, que son las patas laterales, por así decirlo, que bajan ya con tipo trolley. Eso es. ¿Cómo se monta esta pantalla? Pues como por columnas, se monta, se cuelga directamente y acabas en un Place Plus. Lo difícil después, difícil entre comillas, es ajustar bien los módulos, ¿vale? Como el icon está basado en el A27, no permite que haya mucha holgura entre los módulos, con lo cual una vez lo colocas ya está en el sitio y no tendríamos que estar corrigiendo aquello que suele pasar en las pantallas LED, sobre todo para pitch un poco más fino, ¿vale? Esta cámara rápida, con lo cual, pero bueno, veréis que es muy sencillo hacerlo, ¿vale? La gran ventaja que tiene también el icon es que después no tiene una gestión de la configuración de esta pantalla, porque al ser un producto acabado, si seguimos las instrucciones al pie de la letra y usamos los cabinets en su posición correcta, tal y como especifica el manual, no hay que configurar. Lo que os decía antes es cómo se colocan los módulos, ¿vale? Aquí en este caso no lo están haciendo de la mejor manera. Yo recomendaría hacerlo desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia los lados. ¿Por qué? Porque así, aunque no tenga mucha variación, sí que podéis llegar a ajustar los módulos directamente con la mano, desplazándolos ligeramente. Cuanto mayor es el pitch, menos importa esto. Pero a medida que nos vamos yendo al 1.2, cualquier variación se va a notar. Se va a Eso es. notar a cierta distancia. Justo vemos que han lanzado una consulta en el Tab Q&A, porque en el A27 que hemos visto cómo instalaban no se había visto la parte de anclar los módulos, ¿no? Siempre en cualquiera de los productos de Absen, ¿vale? Vamos a incluiros de forma opcional, ¿vale? La herramienta de mantenimiento, ¿vale? En este caso, la herramienta de mantenimiento, tanto en el A27 como en el icon, es una herramienta de succión de aire, ¿vale? Es como una aspiradora donde acercas al módulo, coge aire y con eso sacas el módulo. En el caso de que ya esté montado. De cara a montarlo, pues tendrías el módulo en la mano, lo coges con la herramienta, ya se está quedando sujeto a la herramienta y entonces ya lo puedes ubicar en su posición. ¿Vale? Ese sería un poco el procedimiento. Una de las cosas en las que ha pensado Absen es que todos sus productos sean de la misma manera, con lo cual cualquiera de las series que vamos a ver funcionan exactamente igual. Herramienta de succión, tanto para montar como para desmontar. Eso ¿Vale? es. Y esa misma herramienta de succión os vale para cualquiera de los modelos, con lo cual, si vosotros compráis, imaginad que tenéis dos localizaciones y vosotros os encargáis
de la parte técnica y de cualquier cosa que le pueda suceder a la pantalla. Mantenimientos o lo que Correcto. sea. Con una sola herramienta podríais ir a los Justo, dos por sitios. eso siempre nosotros en las propuestas que os pasamos os lo pondremos incluido, pero marcado como opcional. De tal forma, oye, pues a lo mejor para la primera pantalla que voy a implantar sí que lo voy a necesitar, pero en las siguientes, aunque aparecerá, no simplemente nos decís, oye, no es necesario la herramienta porque ya disponemos de una. Sin ningún problema, se elimina esa línea y listo. Vale, continuamos y ahora nos iríamos al CAPLU, ¿vale? Acabamos de ver todo lo que es la parte corporate, o más destinada a corporate, salas de control room y demás, y ahora nos vamos a CAPLU. Esto no significa que esto no se pueda usar en un entorno corporate, pero sí que es cierto que es un producto que está muy pensado para retail. ¿Por qué? Porque al ser más grande, la instalación es más sencilla en menos tiempo. Además, las medidas son diferentes, son 500.000, 500, 750 y se entiende que el entorno retail está más hecho para la creación de contenidos específicos para retail. La parte de corporate está entendida para ser pinchada directamente con un portátil y compartir tu contenido en una sala de reuniones o pinchar unos commercials de cada una de las marcas para enseñarlo. En este caso son 16 novenos, pero en el caso de escaparates, zona de trascaja, aunque ahora la zona de trascaja también se está convirtiendo un poco a 16 novenos, halls de hotel y demás, se suele usar el CAPLUS, ¿vale? ¿Por qué el CAPLUS es otro de los productos de Absent que lleva más de 4 años y que no tiene prácticamente variaciones? Porque es muy flexible, ¿vale? Una de las cosas que también ha hecho Absent respecto a su competencia es la posibilidad de girar el cabinet y cambiando el archivo de configuración lo conviertes a otra medida totalmente diferente, ¿vale? Sí que es cierto que ahora están apareciendo otros productos tipo el NX también de Absent y otras marcas se están sumando al carro, pero no es un cabinet tan grande como este que pueda cubrir tanta superficie como para reducir los tiempos de instalación. En este caso el CAPLUS, como decía, tiene dos medidas, que es la 500 por 1000 y la de 500 750, y además pueden rotarse 90 grados, 180, dependiendo del archivo de configuración, para que ganar esos centímetros extra que nos pueden llegar a pedir en una licitación, ¿vale? Sí que es posible que nos pidan que la pantalla tenga 750, 1,75 m de alto. Eso normalmente es muy complicado con otras marcas, ya que siempre usan cabinets 500.000. Al final son promedios de 50 centímetros. Pero en este caso, teniendo estos cabinets de 750, pues nos permite llegar a esos 25 centímetros más que si fuéramos, por ejemplo, a un 1,5, ¿no? Correcto, correcto. Aquí, por ejemplo, podéis ver dos configuraciones de la misma pantalla. En este caso, el cliente está solicitando 4 metros de ancho por 2,50 de alto y con las dos combinaciones, tanto si usamos cabinets 500 por 1000 rotándolos y algunos verticales, otros horizontales, como usando 500.000 y 500-750 podemos hacer la misma configuración, ¿vale? ¿Qué nos interesaría nos interesaría en caso de disponibilidad de stock, pero en cuanto a valor o coste de pantalla nos interesaría más el caso izquierdo. ¿Por qué? Porque una pantalla de 500-750 sí que es cierto que en proporción es un pelín más cara que el 500.000, porque la electrónica prácticamente es la misma. Con lo cual, siempre lo que iríamos a buscar es la solución de la izquierda, pero siempre a conveniencia del integrador. Si el integrador dijera, oye, mira, yo es que quiero hacerlo de esta manera, pues oye, también tenemos otra posibilidad, ¿no? Y en este caso no es necesario tener 500, 1000 y 500, 500, como tienen otros fabricantes. ¿Por qué? Porque el 500, 500 encarece mucho más que un 500, 750, porque la electrónica es la misma. A nivel, por ejemplo, Adri, la pantalla de la izquierda, que Uh tenemos algunos cabinets, cabinets en posición vertical y otros en horizontal, -huh. ¿cómo sería este proceso de la rotación? Lo que tenemos que hacer es girar mecánicamente el cabinet 90 grados, girar todos los módulos contrariamente a cómo hemos girado el cabinet y enviar el archivo de computación. Eso es. Cuando recibamos la pantalla nos vendrá un pendrive y tendremos varios archivos de configuración.
Si no lo encontrarais, si lo extraviarais o lo que fuera, nos lo podéis pedir, que también nosotros guardamos un report de absolutamente todas las órdenes que se hacen a Absent. Y si no, podemos solicitarlo a Absent con el número de serie que tenga la pantalla, ¿vale? Eso también es un aspecto positivo de Absent respecto a otros fabricantes, ¿no? Que en un momento dado a nivel técnico no te pueden dejar tirado. Encontraréis el archivo de configuración de Portrait o de Landscape. Así que simplemente Eso tenéis es. que decir el cabinet 4, 7, 4, 5 y 6, pues enviar un archivo de configuración y el 1, 2, 3 enviar el otro. Simplemente. Es muy sencillo. Estas son las características de este producto y en lo que está focalizado TD Synex es en 2.5 brillo normal y 2.9 alto brillo. ¿Por qué estos dos? Porque consideramos que menos de 2.5 el sector ya se está moviendo a temas de 16 novenos. Con lo cual, está la posibilidad de tener el K 1.9, pero como veréis en los siguientes slides, también está el producto KL2 1.8, que además mejora la resolución de Pixel Pitch, eso Pixel es. Pitch y que solucionaría todos estos problemas y que en cuanto a coste está más o menos igual. Normalmente, y por lo que he visto en mi experiencia, cuando una pantalla es de 1.9 no suele ser, sobre todo para sectores de retail, no suele ser muy grande. Con lo cual, ese beneficio que teníamos por tener un cabinet grande no es necesario en este caso, porque al final lo que nos van a pedir es un 4x4 en cuanto a cabinet, un 5x5 en cuanto a cabinet, para obtener una resolución más o menos estándar de 1920. Con lo cual, por eso creemos que el 2.5 sería el mínimo a tratar con este tipo de producto y el máximo por arriba sería el 2.9 en alto brillo. Que este es el producto que se suele usar para escaparate, ¿vale? 3000 nits es más que suficiente. También hay que ver cuáles son las situaciones. Sí que es cierto que muchos de los tenders que podemos encontrarnos nos acaban pidiendo unas pantallas, una barbaridad. 5000 nits en escaparate no es estrictamente necesario. Y siempre que alguien os proponga un 5000 nits para escaparate, lo que estará haciendo es daros un producto de outdoor para un interior, con lo cual encarecerá mucho más el producto ya que tiene un tratamiento para que no le entre agua, ¿vale? Y aparte, entiendo que algunas gamas de outdoor llevarán refuerzo de ventilación forzada o lo que sea, que eso también genera ruido dentro del local. Correcto, correcto. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo es el montaje. El montaje es muy similar a lo que hemos visto de A27 y de Icon, ¿vale? Solo que veréis que es más robusto y está pensado más para retail, El ¿vale? chasis más grande, eso es. También aquí tendremos la doble opción de si quiero anclar la pared, atornillar directamente o usar soportes propios. Correcto, correcto. La gran ventaja que tenemos es que el soporte que se usa a nivel vertical también se puede usar a nivel horizontal. Y se basa en dos piezas. Una que atornillaríamos directamente a pared y otra que se coge directamente a cabinet y que nos permite colgarlo en la posición donde tenemos el soporte de pared. Y este tipo de producto, al ser más antiguo, también usa este tipo de cable de bus y de cable de corriente Cable cinta, JHT, eso es. que es algo más parecido al producto que veréis a continuación, ¿vale? Bueno, no sé si tiene, bueno, En ya acaba este el vídeo. caso, además comentar que esta gama, o sea, hemos comentado previamente de la gama A27 y la gama de Apps en Icon, ambas con instalación frontal y mantenimiento frontal. En el caso de la gama K Plus, permite instalación frontal, pero mantenimiento tanto frontal y como trasero. Vale, Pablo, nos han hecho una pregunta en el Ah, chat, perfecto. ¿vale? Sí. Respecto a la duda de los 3000 nits, vale. Las pantallas LED, la distribución que tienen de luz es Direct LED, ¿vale? Con lo cual, aunque si tú midieras un LCD comparativamente con un LED, a pesar de que tuvieran los mismos nits de brillo, el LED, perdón, que está en inglés, os resultaría que tiene más brillo, ¿vale? Precisamente por cómo distribuye la luz, el haz de luz, una vez sale del
del LED TSM. Del propio ¿Vale? diodo, justo. Correcto. O sea, al final una pantalla LED, por así decirlo, está escupiendo luz directa, de tal forma que quien lo va a ver la recibe sin ningún tipo de filtro. En el caso de un LCD, normalmente, pues oye, ahora mismo el estándar en escaparate son 4000 nits, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es la lámpara que está detrás del panel, de los difusores, del cristal y de todo. Esa lámpara tiene 3000 nits, pero cuando atraviesa la realidad es que no está escupiendo, por así decirlo, 3000 nits. O sea, 4000 nits se quedan mucho menos, ¿no? Entonces, en el caso de 3000, con luz que está saliendo directa sin ningún tipo de filtro ni nada, es más que suficiente. Por otro lado, respecto a la pregunta que haces, no es el mismo el sol que hay en Sevilla a las 12 del mediodía que el sol que hay en Bilbao a la misma hora. Con lo cual, siempre hay que estudiar dónde está ubicada esa pantalla, siempre hay que estudiar qué orientación tiene ese escaparate. Si es sur, pues tendrá más horas de luz. Y por otro lado, siempre tenéis que tener en cuenta que las pantallas tienen que tener un sensor de brillo para regular el brillo, el ambiente en el que esté situada la pantalla, y reduzca o aumente, Eso es. y así alargará la Para que vida al útil. final por la noche o durante la mañana, cuando está que todavía no le da luz directa, regule la luminosidad. En este caso también, siempre en estas gamas como la K Plus D, que sería la de escaparate, como los proyectos que surjan de outdoor, siempre os vamos a proponer este sensor de brillo igual como opcional. Y otra cosa muy importante es que con los industriales habléis respecto a cómo refleja ese cristal. Es posible que si el sol da directo y ese cristal de escaparate es muy reflectante, el rebote del haz de sol hacia el espectador sea mucho mayor que el que pueda tener la pantalla. Con lo cual, lo que hay que hacer es, desde primeras, si un entorno de retail quiere poner una pantalla de escaparate, lo que tiene que ver muy bien que el cristal que va a tener delante del escaparate No sea no muy sea reflejante. polarizado, eso es. Correcto. Para que permita que la luz de detrás de ese cristal pueda salir a la calle. Perfecto. Y la novedad de la que hablábamos, el KL2, ¿vale? ¿Cómo nace el KL2? El KL2 vendría a ser como una especie de híbrido entre el A27 y el K+, en diferentes puntos, ¿vale? El A27 es un producto muy premium, ¿vale? Al ser un producto premium, evidentemente encarece el producto, ¿vale? Entonces, Absen, por tal de llegar a todos los mercados, España, mal que pese, es un mercado muy de precio, con lo cual Absen, viendo la posibilidad de que prácticamente el sector está cambiando de un 500.000, 500 a un 16 novenos, tiene que sacar un producto que no sea la 27 y que sea asequible para todos los bolsillos, sobre todo en entornos retail, como por ejemplo el trascaja y demás. No obstante, se puede usar a nivel corporate. Sí que es cierto que si tuvierais una control room, yo os aconsejaría que usarais el A27, pero este también se puede usar, ¿vale? Partiendo de esa base, tienen estos modelos, ¿vale? ¿En qué nos hemos centrado en TD SYNNEX? En 1.8 y 2.5. Ahora mismo están conviviendo el 2.5 en K+, que sería el modelo anterior que hemos visto, destinado para retail en medidas 500.000 y 507.50, y 2.5 en este formato ya de 16 novenos, que ya empiezan a demandar. Tipos de cliente quiere poner contenido 16 novenos, pero que todavía un 1.8 pues dice, no estoy preparado para un 1.8 a nivel económico, voy a poner un 2.5, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Que sepáis también que el 1.8 tenemos unidades en demo, con lo cual, si necesitarais ver cómo son físicamente, hacer una demo cliente directamente, pues podríamos proporcionarlo, ¿vale? En esta slide de aquí, lo que podéis ver es cuál es la diferencia entre un producto KL2 y una 27. Mi primera pregunta cuando empecé a hablar con Absen es ¿por qué vamos a tener un producto muy similar con prácticamente el mismo pitch? Cuando uno es A2719 y otro es KL2 1.8, ¿vale? La principal diferencia es por el precio, ¿vale?
que es lo que os decía, que el KL2 es más barato. ¿Por qué es más barato? Pues primero los componentes que no podéis ver en cuanto a LED, ya que el A27 está calibrado por módulos, tiene unos chips que permiten más refresco y demás, y la otra es los acabados a un nivel interno, que podrían ser estos, ¿vale? No sé si todos estáis muy familiarizados con las pantallas LED, pero aquí podréis ver que esto es una fuente de alimentación, esto es un hub, debajo tendría su receiving y todo esto son cables, ¿vale? Que sería lo más parecido al cablus cuando veíamos su montaje. En el A27, cuando tú sacas todos los módulos, lo ves así y lo ves como una sola pieza. Y esto es el hub, que sería exactamente lo mismo que esta pieza de aquí, solo que sin cables y preparada para directamente pinchar los módulos, ¿vale? Esta es una de las diferencias que hay reales con el A27 y el KL2. Sí que es cierto que al ser cableado cuesta un poco más del montaje, pero tampoco excesivamente, ¿vale? Pero es para que veáis... En el caso de la 27, cuando colocas el módulo, la conexión entre el módulo y la placa es directa, ¿vale? Por la posición ya se conecta automáticamente. En el caso del KL2, simplemente tú tienes el módulo, lo acercas a la posición, lo cableas y entonces ya cierras magnéticamente. Eso es. Y aquí tenéis el vídeo del KL2, ¿vale? Todavía no hay un vídeo técnico, ya que es un producto relativamente nuevo, ¿vale? Y este es el promocional, pero sigue exactamente las mismas directrices que una 27, un Icon y demás. Es unos soportes verticales, perdonad, es que estoy escuchando el vídeo, unos soportes verticales y directamente cogemos el módulo, el cabinet, perdón. Esto no significa que no se pueda usar directamente el cabinet atornillado usando los mismos pernos que se usarían para colgar en soporte, ¿vale? Repito, lo que sí que es muy importante es que os cuadréis con los industriales para que la pared sea lo más lisa posible y, ya que habláis con ellos, que sea, por ejemplo, de madera para poder ir directamente con tirafondos, que no tengáis que hacer taladros con percutor y demás en una pared. No veréis mucha parte técnica, así que si queréis nos En el caso desplazamos. de los soportes de pared sí que son ligeramente distintos, ¿vale? Porque los de A27 cubrían cada 2 módulos y en este caso son unas tiras más verticales que, si no me equivoco, cubren 2 de ancho, ¿no? O sea, cada tira se pone por cada 2 columnas. Correcto, correcto. Y ya llegamos a la parte de procesos de reparación, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Desde TD Sinex, cuando hacemos una oferta a cualquier cliente, proponemos unos cuantos recambios, ¿vale? ¿Para qué sirven estos recambios? Para hacer un swap. Imaginad que yo yo soy un cliente, monto una pantalla a mi cliente final y es un 4x4. Mientras yo estoy montando esa pantalla, detecto que hay un módulo, que hay un LED que no brilla, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Como TD Sinex me ha proporcionado esa pantalla con un 5% de recambios, abriré la caja de los módulos, cogeré uno bueno, uno Y que no esté sustituiré, eso es, correcto. uno por otro. Entonces, ese módulo que me falla lo volveré a colocar en la caja del que he sacado el bueno, rellenaré un proceso de RMA y lo enviaré directamente a Absen Frankfurt, que son estas oficinas que veis aquí a la derecha, ¿vale? ¿Qué diferencia hay respecto a lo que hace Absen con lo que hacen otros fabricantes, ¿vale? Hay diferentes métodos a día de hoy con los procesos de reparación de LED, ¿vale? Hay un fabricante que, si tú compras 16 cabinets, tienes que comprar un cabinet extra. Y ese cabinet extra es tu recambio para esa Tus pantalla. piezas de repuesto, por así decirlo. Correcto. Pero hay un problema con las pantallas LED y es que van relacionadas al batch. El batch es el momento de fabricación de esa pantalla. El Si lote de producción, por así decirlo. Eso es. Correcto. Si a ti te fabrican una pantalla y al cabo de 2 años necesitarás un recambio, si tu distribuidor no tiene ese recambio y tu fabricante tampoco, todo lo que te puedan ofrecer, ese módulo será diferente en color que la pantalla que tienes, ¿vale? Entonces, existe un peligro muy grande de que tú tengas
17 cabinets para esa pantalla de 16, porque en el momento en el que tú agotes esos 4 módulos de recambio que tiene un cabinet, te habrás quedado sin recambios para toda la vida útil de esa pantalla. Y la vida útil de la pantalla son 100.000 horas, que vienen a ser 10 años de funcionamiento. Con lo cual, ¿por qué TD SYNNEX propone unos recambios? Porque esos recambios son todos aquellos que puedes usar a modo de swap, que serán más que esos 4, para que mientras esté sustituido, lo guardes en la caja, lo envíes directamente A reparar a reparar a Frankfurt y te lo y luego te reparen. viene de vuelta. Correcto. Eso Entonces, es. tú siempre tendrás una bolsa, digamos, de recambios para ir sustituyendo durante toda esa vida útil de pantalla. Eso es. Durante todo el periodo de garantía vas a poder hacer estos envíos a reparar, pues ya sean los módulos y demás, ¿vale? Y una vez te los han reparado, vuelven de vuelta. No solo durante la garantía, sino que después, Luego a evidentemente, posteriori se puede, lógicamente, reparar. No estaría cubierto por la garantía, tendría, entiendo, un coste asociado, pero van a seguir reparándotelos, eso es. Eso es. La gran ventaja de tener esto es que es a nivel componente, con lo cual yo no necesito comprar el coste de un cabinet completo, que compraría el hierro, digamos, porque no lo necesito. Yo lo que necesito son, en este caso, 4 módulos o 8 módulos, lo que se considere respecto al pitch y respecto al tamaño de pantalla. Con lo cual, no tengo que pagar en la totalidad de un cabinet y al no tener que pagar esa totalidad del cabinet me permite comprar más módulos de recambio, ¿vale? Esto también a los integradores os da otra puerta, que es que al cliente final vosotros tenéis la capacidad de reparación y mantenimiento, con lo cual podréis decirle al cliente, esto es un producto tecnológico, como producto tecnológico puede tender al fallo en cualquier momento, con lo cual yo te puedo hacer un contrato de mantenimiento tanto preventivo como correctivo y de esta manera podéis generar más cash flow en vuestro negocio. No solo la instalación de esa pantalla, sino que después unos procesos de mantenimiento donde podáis tener al cliente también cogido con otro sistema de negocio. ¿Vale? Otro tipo de servicios, eso es. Exacto, exacto. Básicamente, a nivel RMA es muy sencillo, ¿vale? No tenéis que gestionar nada directamente con nosotros, sino que es directamente con Absent. Esto, ¿por qué también es positivo? Porque con otros distribuidores, ellos asumen esta parte de garantía y al final el asumir esta parte de garantía lo que hace es que va a haber un intermediario más, que lo que va a hacer es recibir ese recambio y lo va a enviar a China. Con lo cual, cuando esto sucede y es un fabricante que no es Absent y que no tiene centrales en un Frankfurt o en un Holanda, por ejemplo, como otros fabricantes, el envío de una caja así de pequeña a China puede tener un coste de $500. Con lo cual, creo que es muy significativo tener a un fabricante a nivel europeo para que pueda hacer este tipo de reparaciones sin tener que enviarlo a China por costes y sin tener que esperar todo el El tiempo plazo necesario. de envío y vuelta de ese equipo. Correcto, correcto. ¿Cuál es nuestro valor desde TD SYNNEX? ¿Vale? El primero es que hay una gran red de especialistas. Tanto Absent, yo soy el claro ejemplo de esto. Yo estoy un poco entre dos aguas, entre TD SYNNEX y Absent. Y Absent tiene su propio personal distribuido por toda Europa y sobre todo en China, evidentemente. Y luego TD SYNNEX tiene en cada uno de los países su propio especialista. En este caso es Pablo para España. Y salgo Pero en yo, la foto. sí, sales de la foto, yo no. Y yo estoy a nivel europeo para dar soporte a todas esas personas dentro de TD SYNNEX que tengan alguna duda respecto a Absent. Desde la parte de Absent también hay otra persona relativa a mí, que es la persona de Absent que se encarga de la gestión de TD SYNNEX. Con lo cual, lo que queremos decir aquí es que TD SYNNEX y Absent están haciendo una gran joint venture juntos para llevar el negocio de LED a nivel de canal. ¿Por qué Absent? Porque precisamente es uno de los fabricantes, uno de los pocos, por no decirte el único, que entiende cómo funciona un canal de distribución y se apoya en nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere Absent de TD SYNNEX? Que TD SYNNEX sea su stock en Europa. Y lo que necesita es preparar a gente en cada una
en cada uno de los países para que conozca el producto y sepa cómo manejarlo. ¿Vale? ¿Cuál es la otra ventaja? Que al ser europeos, todo nuestro stock está en Europa, con lo cual los tiempos de servicio son muy fáciles para nosotros. Y es como pensar en grande. La gran ventaja de cara a un integrador de que el LED vaya a nivel de distribución es que no hay que hacer un stock previo, que implica, por ejemplo, hacer un previo pago a fábrica para que empiece en producción, te lo envíen, con lo cual hay un decalaje de tesorería muy grande. Si distribución tiene ese producto y además compra en volumen, con lo cual reduce el coste, pues es muy significativo y es un gran argumento para comprar a distribución directamente en LED, ¿vale? Y la otra es que al ser nivel europeo tiene muchísima capilaridad para enviar a todos los países, ¿vale? Eso es, al final nosotros el stock lo tenemos en Europa, de cara a España en 4 días está, ¿vale? Desde que se tramita un pedido, más o menos, ¿vale? Y luego además, como comentaba Adri, ¿no? Que al final vosotros a quien estáis comprando es ATD Sinex con vuestras condiciones como cliente, ¿no? Al final esa facilidad de pago pues es importante, que luego además también hay proyectos donde estamos planteando el Tech as a Service, ¿no? Un renting tecnológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final este tipo de proyectos de LED, a pequeña que sea la pantalla, pues es de un importe importante para el cliente, ¿no? Y le puede interesar decir, oye, pues mira, esto es una inversión que hago para mi empresa y lo que quiero es pues hacer un pago más cómodo mensualmente y demás. Y a lo mejor plantearlo incluso que dentro de 5 años pues renuevo la pantalla, sigo pagando mi cuota y pues ahora he comprado una pantalla en pitch 2,5 y dentro de unos años pues lo he cambiado a un 1,5, por ejemplo, ¿no? Todo eso también os lo podemos ofrecer. Hay otro argumento añadido, que es al comprar en volumen desde TD Sinex, es posible que si compráis una pantalla hoy 1.8 y de aquí 2 semanas volváis a comprar una 1.8, como TD Sinex compra en un volumen muy grande, el batch puede que sea el mismo. Con lo cual, si hacéis aquello que hablábamos del contrato de mantenimiento con el cliente, es posible que no necesitéis tantos recambios y que esos recambios os sirvan para Sean todo un compatibles parque entre vuestro. todo el parque de pantallas que ya hayáis implantado, eso es. Con lo cual, si el stock pasa de ser de parte del integrador a ser del distribuidor, lo que ahora pasa a ser de parte del integrador es tener ese pequeño parque con el mismo tipo de pantalla y vosotros un circuito de recambios. Con lo cual, no tenéis que gastaros tanto, pero sí que le podéis asegurar al cliente unos recambios, que serán los que irán rotando entre todos. Y esto no podía ser posible si no hubiéramos hecho una política de channel packaging, ¿vale? ¿Cómo funcionaba anteriormente el negocio del LED? China enviaba X cajas, 20 cajas, ¿vale? Pero 2 de ellas contenían todos los recambios. A nivel de envío, esto es fatídico, sobre todo a nivel de distribución. Entonces, Epson es el único Fabricante. fabricante de LED que ha hecho el channel packaging. ¿Qué es el channel packaging? El channel packaging es que dentro de la caja tengas todos los componentes necesarios para montar esa pantalla, sin necesidad de abrir la caja 4 para coger el cable X. Con lo cual, a nivel clasificación es mucho mejor, a nivel de vuestros propios almacenes, también de los de TD-SYNNEX, no os voy a engañar, y esa misma caja es la que podéis usar para llevarlo a un RMA y que vuelva. ¿Vale? Con lo cual, dentro de una caja también reducimos muchísimo a nivel componente todo lo que son cotizaciones, presupuestos a cliente, ¿vale? Entonces, si veis aquí a la izquierda tenéis un cabinet, un KL2, ¿vale? Que esto podría haber sido pregunta de quesito, ya que habéis visto cómo es antes. Y justo debajo tenéis los módulos. ¿Qué pasaba? Que antes es más que probable que viniera un cabinet con los módulos colocados. Si tú tenías que instalar frontalmente esta pantalla, lo que pasaba es que tenías que sacar todos los módulos, dejar un sitio que normalmente era una obra, todos los módulos allí para que no les pasara nada, para instalar Claro. la pantalla y después volver a poner todos. En ese proceso se rompían bastantes LEDs, sobre todo si es un entorno de obra. Entonces, Epson, conjuntamente con TD Synnex, piensa en todos
procesos que tiene el cliente para intentar solucionarlo. Entonces veis que aquí tenéis el KL2, En la debajo misma tenéis caja vendría, eso es, el sus módulos. chasis, por así decirlo, que sería el cabinet, que ya viene premontada, pues lógicamente la fuente de alimentación, hub y receiving. Luego todos los módulos de ese cabinet exactamente. Ujú. Y luego el Y las de cableado. quesito, que son las rojas, te las dejo a ti, Adri. Vale. Y luego estamos diseñando diferentes paquetes, ¿vale? Para que tengáis en diferentes cajas recambios, pero a nivel cableado o a nivel componentes, ¿vale? Aquí no deja de ser la fuente de alimentación, que De sería esta repuesto, de eso aquí, es. correcto. Aquí tenéis un hub, no se ve muy bien, pero tenéis un hub y una receiving card, que sería esta parte de aquí, y aquí tenéis el cableado, todo el cableado que pueda fallar aquí, ¿vale? Con lo cual, vuestro técnico, en el momento de tener que ir a reparar una pantalla LED, se va a tener que llevar 3 cajas y con esto lo podrá reparar todo. No tendrá que llevarse un fly case lleno de historias para ver qué es lo que puede fallar en esa pantalla, ¿no? Entonces, aparte de todos los cables que ya vienen dentro de la caja para que podáis montar vuestra pantalla, tendréis cables de recambio dentro de su propia caja que podréis tener almacenados en una estantería en vuestro propio almacén, marcando directamente el número de pedido. En este caso, el número de pedido está aquí y os lo he tapado porque es el nuestro, pero podréis poner el vuestro, que podría ser directamente la sales order de TD Synnex. Sí, o el código del cliente o lo que sea. Eso es. ¿Y por qué se hace esto? Porque esta parte de aquí es exclusiva para esa pantalla, pero en el momento en el que vosotros hayáis vendido otra pantalla al cabo de 2 años, los de la derecha con las espumas rojas son comunes a toda la serie, con lo cual si habéis comprado un KL2 1.8 hoy y lo instaláis, de aquí a un año, si pedís otra, es más que probable que no tengamos ya el stock, con lo cual los módulos no valdrán para este circuito, pero sí toda la parte de la derecha. Con lo cual, si vosotros consideráis que ya tenéis muchísimos cables y no queréis almacenar más, pues no hace falta que nos pidáis esta parte, ¿vale? Porque al final serían recursos. Eso es. Nosotros, por ejemplo, cuando os lanzamos una cotización de pantallas, ¿vale? Siempre os vamos a poner, por un lado, las necesidades de la pantalla, es decir, cuántos cabinets, la controladora y demás. Luego, otra parte que sería la parte de spare parts que incluimos dentro del precio, ¿vale? Y luego, en una tercera parte, spare parts que recomendamos comprar, ¿vale? Un poco a colación con lo que comentaba Adri, ¿no? Pues oye, si yo ya tengo varias pantallas instaladas de la misma gama, pues a lo mejor no me interesa comprar más fuentes de alimentación porque, oye, no han fallado y tengo todavía 2 en almacén. Pues esas líneas no serían necesarias. Oye, pues sí, me interesa y voy a coger pues una fuente y 2 módulos más, sin ningún problema. Y luego ya, por último, y ya os dejamos tranquilos a falta de las preguntas que podáis tener, no sé si todos los que estáis aquí recibís esto mensualmente, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es el stock que tiene actualmente TD Synnex a nivel europeo para Absent, ¿vale? Aquí podéis ver que hay, esto está un poco desactualizado, pero tenemos A27, 1.5, 1.9, 1.2 de diferentes partidas, ¿vale? Y luego tenemos el KL2 1.8, 2.5 y luego K+. Aquí no sale todo listado, pero también tenemos los icon, que serían aquel producto acabado Eso es que el os enseñamos. all-in-one que comentábamos. Correcto, correcto. Con lo cual, aquí esto lo he puesto básicamente para que si no estáis recibiendo esto y queréis recibirlo, solo Nos tenéis que podéis pedirlo. escribir directamente a nosotros y nos comentáis, oye, me interesa que nos mandéis recurrentemente la disponibilidad. Podéis contactar conmigo sin problemas y os incluiremos en la lista de distribución. Esto se hace también para que a nivel de consultoría de productos, si alguien os pidiera algo, sabiendo previamente que tenemos ese stock, pues podéis orientar la venta hacia un sitio o hacia otro, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Dejo un tiempo para ver si tenéis alguna Si pregunta. surge alguna consulta adicional, las podéis ir poniendo en el chat. Vale. Mira, Entonces, justo están preguntando. ¿la respondes tú o la respondo yo? No, o sea, comentan qué requisitos de alimentación y protecciones son necesarias. Y no habéis comentado nada de las controladoras que tenéis. Vale. Voy a poner un ejemplo, ¿vale?
tiro la presentación para atrás. Cada vez que tengáis una cotización de LED, tendréis el archivo de especificaciones de producto, ¿vale? ¿Cómo se calculan estas protecciones? Estas protecciones yo siempre solicito 16 amperios con protección C, ¿vale? Y normalmente un diferencial dedicado. Con 30 milis vale. Lo que sí que tendréis que ver es el consumo que tiene esta pantalla, que yo lo que suelo hacer es coger el máximo, no sé si lo estáis viendo aquí, tendréis por metro cuadrado 520, en este caso del 1.8, simplemente tenéis que multiplicar los metros cuadrados que tengáis de pantalla por este consumo y dividirlo entre los 16 amperios, con lo cual tendréis el número de líneas necesarias para montar esta pantalla. No suele ser muy grande, cada vez el LED está bajando en cuanto a consumo y entonces cada vez es menor, pero depende de la pantalla. No te puedo dar una respuesta directa. De todas formas, para cualquier proyecto que os surja, si necesitáis sin ningún problema, os podemos ayudar a hacer un pequeño diagrama, un esquema de todo lo que es la alimentación, el cableado y demás. Pero es básicamente esa división. Y luego, respecto a controladoras, nosotros únicamente trabajamos con Novastar. Yo considero, por ejemplo, que, y esta es mi opinión personal, Novastar es el único, en cuanto a controladoras, que tiene una respuesta a nivel de postventa y a nivel de preventa respecto a los demás y que es tan sumamente conocido que no da mucho fallo. Con lo cual está más implantado también en todo el sector. Con lo cual sí tenemos controladoras, las controladoras que tenemos son de Novastar. Eso sí, las controladoras están asociadas a una pantalla. Con lo cual, si alguien me dijera necesito 3 controladoras, pues muy amablemente le diré que la controladora va asociada a esa pantalla, porque si no, lo que puede pasar es que yo me quede sin stock de controladoras y a quien le tenga que servir pantallas no se la pueda dar, ¿vale? Diferente sería que me dijeras, necesito un pedido de 1000 controladoras porque al final lo que yo haré será pedirlo directamente a fábrica, esa controladora. Pero solo Eso trabajamos es. con Novastar. Siempre nosotros, de todas formas, en todas las propuestas os vamos a incluir la controladora necesaria, ¿no? Para hacerlo funcionar y demás. Sí que es verdad que nos podréis comentar, oye, en este caso, para este proyecto necesito esta controladora, en vez de la que me propones, que a lo mejor pues, es una más básica, necesito esta que es un poquito más avanzada. Pues oye, si tenemos disponibilidad, os cambiamos la línea de referencia y os propondremos esa. ¿Vale? O hay casos donde dicen, no, es que vamos a necesitar una muy específica y en ese caso la podéis comprar sin ningún tipo de problemas por fuera. No sé si hay alguna consulta adicional. Pues si hemos respondido a su pregunta. Vale. Yo creo que está todo en orden. ¿Algunos últimos minutos para lanzar alguna consulta adicional? De todas formas, tenéis nuestros contactos, tanto el mío como el de Adri. Además, como comentó Vittorio, vamos a compartir la presentación, os mandaremos el PDF de la presentación y también estaremos en copia de ese correo, tanto Adri como yo. Así que para cualquier proyecto que podáis necesitar o cualquier consulta, lo podéis ver con nosotros sin problemas. Bueno, pues nada, parece que no hay más preguntas. Agradeceros de nuevo a todos haber participado y, como comentábamos, os mandaremos tanto la presentación como el link a la grabación por si lo queréis compartir con algún compañero o lo queréis volver a revisar. Muchísimas gracias a todos, gracias Adri y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos.